Un vuelo de 4 minutos y una verdad que lleva 33 años en el aire. Vieron caer fuego del cielo. Los reportes no tardaron en llegar a las emisoras radiales. Un avión había explotado en el aire. Después de unos minutos de confusión, comenzaron a leer los nombres de los 107 ocupantes. Todos muertos. Hola, ¿cómo están? Sí que sí, esto es Camino a la Fama. Y desde ya te digo, quédate. Porque estaremos conociendo otra de las exorbitantes aventuras de nuestro queridísimo Pablito. Pablo Emilio. Pablo Emilio, hombre de ímpetu y uno que otro resentimiento a la humanidad, a los gobernantes. Digamos que las ansias de poder se le subieron a la cabeza. Y es que un hombre que imponía su yugo a través del miedo debía estar un poco mal, ¿no? ¿Qué me dicen ustedes? Coméntalo por ahí. Abajo hay una barra de un simpático color gris. Escribe ahí. Bueno, la cosa es que a quien llamaban el Robin Hood paisa tiene una larga lista de actos atroces en su haber. Veamos qué piensas luego de este tierno video. El 27 de noviembre de 1989 se trata de una de las peores tragedias de la historia colombiana. La aeronave comercial de Avianca despegó a las 7:13 de la mañana desde el puente aéreo de Bogotá, con destino a Cali. Pero 4 minutos después, a las 7:17 am, cuando apenas estaba tomando altura sobre los campos del municipio vecino de Soacha, explotó en el aire. Desde el lunes 27 de noviembre, las versiones abundaban. Accidente, falta de gasolina, falla humana, fatiga del material, mal tiempo, atentado. Se tenían varias hipótesis, y la primera que cobró fuerza apunta a que se trataba de un accidente. Pero con el paso de las horas ganó terreno la hipótesis del atentado. Hey, si estás aún aquí, pégale una me gusteada al video y suscríbete en el cartel. Continúa hasta el final del video y te contaremos unos detalles. La cosa es que entre las víctimas había ciudadanos estadounidenses. Y dado ese imperioso hecho, hubo pesquisas en las que incluso participó el FBI. Porque claro, es inadmisible que un ciudadano estadounidense muera y dejar todo impune. Cuestión que las pruebas que encontraron permitieron concluir que una bomba altamente explosiva fue llevada a bordo del avión. Se colocó en el piso de la cabina, debajo de un asiento junto a la ventana, directamente sobre el tanque de combustible principal. Cuando el dispositivo funcionó, rompió el lado derecho del fuselaje y el tanque de combustible principal, y comenzó a quemar combustible. Y todo esto dicho por el ex agente norteamericano, Richard Hahn. Simpático hombre norteamericano. Muy simpático. Y muy norteamericano. Ok, y entonces, ¿cuál es el secreto detrás de la explosión del avión? Tranqui, que ya te lo cuento. La explosión del avión se sumaba a una serie de hechos que hicieron de 1989 uno de los años más fatídicos de la historia colombiana. Pablo Emilio Escobar Gaviria, el querido Pablito, y además jefe del cartel de Medellín, importantísimo negocio familiar. Le había declarado la guerra al Estado colombiano para evitar su extradición a Estados Unidos. En su estrategia combinaba acciones de asesinato selectivo de policías, terrorismo contra inocentes, como carros bomba en vías públicas o centros comerciales, y magnicidios de líderes políticos que le hicieron frente. Incluso, solo 3 meses antes, el 18 de agosto del 89, los extraditables consumaron el asesinato de uno de esos dirigentes, Luis Carlos Galán, el candidato liberal que acariciaba la presidencia. Hombre, Pablito, que te has portado mal, ¿eh? A la esposa de don Ernesto Aramillo y le vamos a meter 500 tiros. Tienes que calmarte, hombre, Pablo. Calmarte, ¿cuál calmarte, Gonzalo? Y ahora la pregunta es, ¿por qué Pablito y su séquito de amigos harían algo así? Pues ven, calma, siéntate que también te lo cuento. El objetivo tras ese magnicidio sería, entonces,
quitar del camino a quien recibiera las banderas de Galán, que fue su jefe de campaña, César Gaviria Trujillo. Y el cartel de Medellín tenía información de que Gaviria viajaría a Cali en el vuelo 203 de Avianca. El asunto sigue, ya que la forma en que se orquestó todo fue un tanto burlesca y llena de sátira en contra de las autoridades. Cuestión que un día antes del atentado, uno de los hombres de confianza de Pablo, el señor Mermín, llegó al puente aéreo de Bogotá a comprar 2 boletos en el 203. Y atentos, que aquí es donde se nota la precariedad de los sistemas de identificación de la época. Los nombres de los pasajeros que suministró eran Julio Santo Domingo, quien era entonces el propietario de Avianca, y Alberto Prieto, un conocido contrabandista a quien Pablo Escobar reconocía como su mentor. Todo un chiste. No solo usaron nombres falsos, sino nombres de personajes que estaban en sus narices. Pero los amiguitos del cartel de Medellín eran un poco severos entre ellos. El lunes 27 de noviembre, solo quien tenía el boleto de Alberto Prieto abordó el avión. Al día de hoy su identidad no logró confirmarse, pero se trataba de un joven paisa entrenado, a quien engañaron con la excusa de que el maletín cargado de explosivos era en realidad una grabadora que debía activar para registrar la conversación de unos pasajeros del avión. Enseguida del despegue, cuando el Boeing 727-21 iba entre los 12.000 y 14.000 pies de altura, el joven paisa Prieto se dispuso a ejecutar su misión, sin saber que causaría la explosión de la aeronave que les quitó la vida a él y a otras 106 personas. Estamos llegando a la etapa cumbre, mis niños, y les sugiero que se pongan cómodos. La cuestión va en que en la investigación fueron vinculados como autores intelectuales Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, cabezas del cartel de Medellín, así como Carlos y Vicente Castaño Gil de las autodefensas. Una pieza clave para armar el rompecabezas es la de la participación de agentes del Estado en el atentado. Años después se sabría que el paramilitar colombiano Carlos Castaño, quien fundó e hizo parte de los perseguidos por Pablo Escobar, los Pepes, y quien para 1989 tenía una estrecha relación con Pablo Escobar, recibía información de Alberto Romero, jefe de inteligencia del hoy extinto Departamento Administrativo de Seguridad. Lo cierto es que la información que les llegó a los extraditables con o sin ayuda del DAS u otros organismos fue errónea, y el entonces candidato Gaviria no abordó el avión. Los líderes de esquema de seguridad de Gaviria habían acordado por conveniencia viajar en vuelos charter para disminuir las vulnerabilidades. Esto fue aceptado, y por eso se salvó del atentado contra el vuelo 203. Sí, el motivo de la explosión era matar a César Gaviria, el cual no estaba en ese vuelo. En cambio, murieron 106 inocentes. Hechos devastadores para los familiares. Llegar hasta aquel cerro cubierto de frailejones y arbustos, donde aterrizó en pedazos ese Boeing 727-21 de Avianca, después del estallido de la bomba. Padres, madres, esposos, esposas, hijos, obligados a ver decenas de cuerpos desmembrados, mezclados con partes del fuselaje que se extendía en un radio de 5 kilómetros. Muchos colombianos vieron el impacto del narcotráfico y la violencia a finales de los 80 y a principios de los 90, y vivieron la angustia de saber que le arrebataron a un ser querido sin razón, en una época en la que solo bastaba con nacer para tener un boleto en la lotería de un bombazo o una incursión armada perpetrada por narcotraficantes, guerrilleros o paramilitares. Toda una tragedia. Y sin más que decir, si te gustó el video, compártelo. Y recuerda suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas más de estas desopilantes aventuras. Chao.